evaluación es IPRC y mapa de riesgos. Vamos a ver lo que es la normativa legal relacionada al IPRC, peligro, lo que es riesgo, elaboración del IPRC y formatos referenciales, lo que es mapa de riesgo. Nuestro cronograma de clases, ya nos encontramos en nuestra clase número 4 y ahí recuerden que la evaluación es el día domingo 30. La evaluación es con respecto a la clase número 3 y con respecto a la clase número 4. ¿Ya? Nuestro docente, quien viene editando este curso, es el ingeniero Luis Maraví, que es un ingeniero industrial con una gran experiencia en todo lo que es seguridad y salud en el trabajo. Ha sobresalido en sus proyectos de construcción, supervisando lo que es seguridad y salud ocupacional en la construcción de hospitales, carreteras. Cuenta con una amplia trayectoria laboral en proyectos importantes y es reconocido por ser un gran líder y por tener iniciativa y habilidad para poder trabajar en equipo, y también de la misma forma brindarles a ustedes todas sus experiencias y sus conocimientos. Recuerden una vez más, por favor, que su evaluación es el día 30 de la sesión 3 y la sesión número 4, que es la del día de hoy. Ingeniero Luis, ya puede dar inicio, por favor, a esta clase. Muy buenas noches con todos los participantes, agradeciendo al Colegio de Ingenieros Departamento ICA y a Colegio de Ingenieros. Bueno, el día de hoy tenemos un tema muy importante que es la elaboración de un IPER, pero también reflejando un poco a cuál es el objetivo central de un IPER. Bueno, todos sabemos que es una metodología que es de la identificación de peligros y evaluación de riesgos, y también incorporando lo que es salud ocupacional para determinar los peligros y riesgos, medidas de control, prevención, daños a las personas, equipos, procesos, las áreas de trabajo, con el único fin de que todos los procesos, tanto productos, servicios, subcontratistas o proveedores, rutinarios o no rutinarios, tengan un control en dicho proceso. Dichas actividades, complementadas con las actividades de emergencia, con los colaboradores y otras personas involucradas dentro de dicho proceso. También es muy importante que dicho plan debe ser calificado por personas experimentadas y con conocimiento de la norma, y también para dar facultad al acceso del lugar de trabajo, y que se va a complementar con las capacitaciones en sí para un personal nuevo y de cómo están los alcances del proyecto. Como primeramente, como es común de mi persona, siempre les tengo que detallar, como ven en imágenes, un plano, porque también dentro de acá del curso estamos viendo el tema de mapa de riesgos. Llegué al proyecto y me dicen, verifícate el plano para una instalación de ASI, que es un sistema contra incendios. Muy bien, como ayer estábamos hablando en el curso de trabajo en altura, también tengo que complementar con andamios, refuerzos, plataformas para hacer dicha instalación. Luego de ello, se tiene que elaborar un mapa de riesgos para la colocación de señalización dentro del área de construcción. Luego de ello, se tiene que evaluar cada efector del plano para ver qué área está comprometida dentro de los distintos trabajos, tanto externos como internos del edificio. ¿Cómo me identifico a este ingeniero? Muy bien, yo siempre les recomiendo que sigan estudiando, capacitándose. Uno de los cursos que es bueno para capacitarse es el AutoCAD para poder determinar y el uso de lectura de planos. Continuando, también tengo que ver, si yo muestro en imagen, yo tengo una tubería HDP, que es una tubería plástica de 4 pulgadas que va a hacer una línea en el centro del terreno, con conexión para un sistema contra incendio o de regadío en la parte exterior. Muy bien, hay varios componentes que se involucran dentro de esto, que son las excavaciones, el personal, la colocación del mismo elemento, pero también agregando que este elemento no se pega con un simple pegamento, sino es un trabajo de termofusión. Esto me va a indicar que el tubo está totalmente sellado, y luego se va a proceder a hacer las pruebas hidrostáticas para que puedan llegar hasta 200 psi. Luego de ello, tengo que ver dentro de la edificación que tengo montantes elevadas en la parte del techo, con gabinetes establecidos, no tipo 2 adosados, que dice que están en el muro, y con un elemento
adosado también en el techo que hace un recorrido. Esto, ingeniero, ¿y qué elementos puedo tener ahí? Obvio que debes tener un andamio con rodapiés para que puedan tener la circulación y puedan complementarse. Ingeniero, ¿cuántos andamios puedo tener? Obvio que el tubo tiene una dimensión de 6 metros o de acuerdo al corte que necesita los trabajadores, tanto de 2 pulgadas en adelante de la tubería o de 4 pulgadas de acuerdo al ciclo de ejecución del proceso y derivando todas las líneas de red hacia los gabinetes respectivos. Ingeniero, ¿es muy importante? Sí, es muy importante para poder acondicionarlo dentro del hiper en cuestión. Luego de ello, también tengo que verificar los detalles de cómo se va a hacer el anclado de dichos elementos en el techo. Un cable cerado con cierto ángulo que va a ser perforado con un perno en la losa con anclaje Hilti. Luego de ello, también tenemos diferentes tipos de detalles, como son la colocación de tubería, detalles de control de planta, también están los gabinetes. Todo esto es una secuencia. Como ven acá, es un tablero adosado tipo 2, que tiene todos los elementos a concretizarse. Ingeniero, ¿es muy importante tener esto? Sí, porque me va a ayudar a elaborar mi mapa de riesgo, perdón, mi IPRC, y nuevamente también tener en cuenta los trabajos en altura que he estado mencionando en ella, que es el uso adecuado de trabajos en altura con andamio. También tenemos aparto de bombas, cosa del distanciamiento de riesgo que debe tener el personal. Y en sí, siempre es bueno recalcar que todo elemento, cada actividad tiene que ser monitoreada y plasmada en el hiper. Luego de ello, para poder un poco, antes de incrementarnos a lo que es el hiper, el mapa de riesgos, voy a hablar un poco de acá, es un elemento o un plano que me va a ayudar a determinar las áreas de riesgo para poder tener un buen uso de la señalización y sectorización de las áreas. Como podemos ver, tenemos vías con carteles, que esto está determinado en la eje 0-2003, y también poner los puntos de riesgo o puntos de evacuación para poder tener la simbolización en cada sector. Obvio que este es un trabajo de un riesgo de caída con excavación profunda a 10 metros de excavación, que donde debe tener un lindero o una plataforma donde yo debo de tener. Como ustedes pueden ver, acá yo tengo ya establecido el área crítica, que bueno, no se está visualizando ahorita, que es donde lo estoy marcando, que debe de tener por lo menos una distancia de 2 metros para evitar cualquier tipo de caída o que la persona se involucre a un posible riesgo. Igualmente, todas las áreas tienen que estar complementadas desde el ingreso del trabajo o el ingreso al trabajo, donde están también los puestos de vigilancia y tener siempre la ubicación de las estaciones de emergencia y la señalización correspondiente. Como ya les indiqué en la segunda clase, siempre es bueno delimitar las áreas juntamente con el cerco perimétrico para evitar cualquier tipo de incidencia. Como ustedes pueden ver, acá yo tengo un punto 25, donde me establece el punto de circulación peatonal. Este mapa también se les va a pasar a Coesim ingenieros para que lo puedan descargar y puedan complementar sus alcances. Obvio que ya está desarrollado y ustedes fácilmente lo puedan imprimir y ponerlo en práctica dentro de su área de trabajo. Ingeniero, ¿es muy importante tener el mapa de riesgo? Sí, es muy importante, de acuerdo a norma, para que ustedes lo puedan establecer. Bueno, volviendo un poco al hiper, antes de entrar al hiper, también hemos estado hablando en una de las clases, mencionando, ingeniero, es importante también recalcar la programación anual de seguridad en salud del trabajo. Sí, por supuesto, porque acá me dan todos los criterios a tomar dentro de la evolución del proyecto y cuáles son los alcances de riesgos o prevención, si hay alto subestado o no, y también complementando con lo que es las inspecciones semanales, que en conjunto también se debe de evolucionar como un informe semanal de seguridad y salud en el trabajo. Nuevamente, les voy a ya... Disculpen un momento.
Las diapositivas del día de hoy, que es identificación de peligros y evaluación de riesgos o IPRC, más y mapa de riesgos, como ya les estaba mencionando. Un poco nos vamos a poner a la normativa legal relacionada al IPER. En el artículo 32 del reglamento, el empleador debe exigir el IPER en un lugar visible, bueno, debe exponer en un lugar visible dentro del centro de trabajo. En el artículo 82 del reglamento, el empleador debe efectuar el IPER en forma periódica. Eso me dice que debe de tener una inspección y actualización de acuerdo a la evolución del trabajo. En el artículo 57, el empleador debe actualizar la evaluación de riesgos una vez al año como mínimo. Pero también esto yo pongo hincapié que es de acuerdo a la evolución del trabajo, porque un IPER siempre está en constante cambio. Como ven, al costado, para que algunos identifiquen cuáles son las siglas de qué es el IPER, es la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Continuamente, yo le digo, ¿qué es un peligro? Es una situación o características intrínsecas de algo capaz de ocasionar daño a las personas, equipos, procesos o ambiente. El riesgo, probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y generen daño a las personas, equipos y ambiente. Como ven, acá un trabajador está realizando una tarea, ¿no? ¿Y cuál es su peligro? Que puede haber un deslizamiento o una caída de rocas sin previa inspección. ¿Y qué puede hacer el riesgo? Que se produzca dicha caída. Por eso, cuando hay un tipo de control, por eso siempre ayer estaba recalcando que hay un checklist de inspección de taludes y zanjas, donde se tiene que primero inspeccionar dichas áreas, complementado netamente del IPRC, cuáles son las condiciones y cuáles son los riesgos y peligros y cuáles son la identificación de accidentabilidad posible. Debidamente, también debo de ver un peligro y cuál es el riesgo. Si yo no utilizo los EPPs adecuados, obvio que me puedo generar, como ustedes pueden ver en pantallas, el personal está realizando una soldadura con tipo TIG, que puede producir ceguera o puede producir irritación en el ojo o ojo seco. Y esto también se considera como un control ocupacional. También tenemos que visualizar los agentes presentes en el entorno laboral, en lo físico. También está el ruido, las vibraciones, la iluminación, las temperaturas externas, radiaciones en general, humedad, presión alta o baja, etc. Como ustedes pueden ver a la mano derecha, la imagen de un personal que está incorporado con un rotomartillo, ¿no? Está realizando, pero ¿cuál es el déficit de acá? Que no tiene los guantes, no tiene las orejeras, no tiene los lentes para poder realizar dicho trabajo. En otra área está señalizado, pero el personal no cumple con los EPPs asignados, no está realizando adecuadamente el proceso indicado en el IPRC. Por eso siempre se recalca que se debe de tener en cuenta las inducciones y las inducciones específicas para realizar cada actividad. Yo veo que cada actividad debe ser inspeccionada por el PDR, o el prevencionista, el especialista de seguridad o monitores, para que puedan cumplir con todos los lineamientos que se establecen en el proceso. Luego de ello, también tenemos que tener en cuenta los agentes químicos y biológicos. En los químicos tenemos los gases, polvos, neblina, insumos de fumigación, residuos minerales, insumos de limpieza de ambiente y talleres, ambientes con humo, entre otros. También dentro de los agentes biológicos, los virus, las bacterias, los hongos, los parásitos, los insectos, roedores, fluidos corporales, inspecciones de laboratorio o alimentación. Como pueden ver en los químicos, yo tengo que complementar, digamos, con un traje protector, o comúnmente en obra le decimos Tyvek, aunque es una marca, con mascarilla de doble filtro, lentes adecuados para evitar que los gases penetren a la vista, y un casco con un cortaviento y encima con guantes calificados de PVC para que puedan manipular cualquier tipo de químico. En los biológicos siempre tenemos que tener en cuenta que también debemos de tener los EPPs ya mencionados anteriormente, porque me puede ocasionar algún tipo de daño orgánico.
o dentro de los órganos que puede generar algún tipo de enfermedad a futuro. Luego de ellos también los disorgánicos, que es la manipulación manual de cargas, el sobreesfuerzo, la postura de trabajo, movimientos repetitivos, diseño de puesta inadecuados, posturas forzosas, entre otras. Yo tengo una experiencia cuando estaba trabajando en Chile, tienen algún tipo de, nosotros acá le decimos un tortor, que es una varilla de acero con punta alargada para poder hacer el amarre de dicho elemento. Allá lo hacen con pinzas. Y al hacer un trabajo, una actividad repetitiva, obvio que te va a generar un daño a los tendones y que te puedes quedar prácticamente inestable. Puede ser de condición subestándar para que puedan realizar los trabajos. Por eso siempre se tiene que considerar hasta la carga mínima, que son 25 kilos por la persona. Luego de ello, tiene que ser cargado por 2 personas o por un equipo de elevación. También tenemos los psicosociales, que actualmente está siempre observado por la área de salud ocupacional, porque también tenemos que es el hostigamiento psicológico, el estrés laboral, el mobbing o acaso laboral, o acoso sexual, labores del área de quejas, informes, etcétera, sobrecarga de trabajo, síndrome de burnout, entre otros. Por eso siempre es importante tener un buen clima laboral y si hay un tipo de riesgo psicosocial, siempre es bueno acudir a las áreas porque siempre tenemos una casilla de sugerencias para poder determinar qué área necesita una capacitación específica y poder controlar dicho aspecto. La norma también me indica que debe de tener de empresa, si es una empresa grande, un médico corporativo, un psicólogo corporativo, y si es en menor diligencia, tenemos los seguros que son asociados a la contratación de personal, que están asignados a un puesto de salud o un hospital, donde también a través del médico ocupacional o el enfermero son derivados a dicha área para que puedan ser observados y poder controlarlos. También se hacen campañas psicológicas y de motivación para el personal para bajar el tipo de estrés laboral. Y también actualmente también hay una norma donde indica que el acoso sexual está totalmente prohibido y dentro del reglamento interno de salud, de seguridad y salud en el trabajo indica que el personal que da un acoso sexual inmediatamente es evaluado y suspendido y hasta producir el despido generalizado. Obvio que está regido a través de un contexto penal también. También tenemos que ver que el documento puede usarse en cualquier tipo de matriz, como yo estaba indicando, cualquier proceso que se indique en la metodología usar. Eso está dentro de la resolución ministerial 050-2003 TDR, que lo indica claramente. Que cualquier matriz contará con ciertas partes básicas como tarea, peligros, derivados, metodologías de valores y medidas de control. Como ven en las imágenes, ahí yo tengo una excavación de zanja con una protección anticaída, con paneles ¿no? arrastrados por anclajes acerados. Luego, el hiper se tiene que complementar, como ya les estaba mencionando, con estos que se determina la tarea, peligro, el riesgo derivado, la metodología de valor y las medidas de control. Como ustedes pueden observar, ahí yo tengo la actividad que la verificación de área, el peligro, piso a desnivel, que es algo rutinario, el equipo de movilización, el riesgo biológico, que es el COVID, que actualmente yo sigo repitiendo que todavía no está derogado, ¿no? ¿Cuáles son los sucesos de exposición peligrosas? Caídas a desnivel, exposición al maquinario o equipo del entorno, o exposición a contagiarse al COVID. La severidad, tenemos golpe de fractura, atropellamiento de fractura, malestar general, que son productos del COVID, entre otros. También tenemos el personal propio, que sí está derivado, o también si es un personal de tercero, como subcontratas, también tenemos que especificarlo en el IPER, a dónde va dicho proceso. También tenemos que tener las medidas de control actuales, ¿no? Que siempre debe tener, si es de digamos, un piso a desnivel, tener un control operacional básico que se traslada al área, ¿no? Realizando un tipo de acceso, colocar a escaleras, andamios tipo puente, entre otros.
También tener verificaciones de los ductos para poder tener la señalización establecida. Por ejemplo, en un equipo de movimiento, tener el control operacional básico, que es el certificado de operatividad, de mantenimiento de dicho elemento, el checklist del equipo, y la constante revisión o inspección, ¿no? Y que siempre un equipo de poder, o perdón, de maquinaria pesada, siempre debe tener un vigía. En el caso del COVID, siempre se debe de vigilar el cumplimiento del plan del COVID en obra. Por eso también tenemos la severidad, como ya les estaba explicando. Hace un momento le pasé un hiper a Coesi, que también lo voy a compartir a ustedes para que lo puedan tener, donde también indica, acá yo me voy a pasar un rato al hiper, como ya les estaba mencionando, que es el hiper de ASI, que es el sistema contra incendios. Me voy un poco a la lista de peligros, que exclusivamente también se les ha colocado en dicho material editable, donde ya les dije, tenemos complementados los peligros, los riesgos y las consecuencias. Tenemos los peligros físicos en los ambientes térmicos de las áreas que deben estar ventiladas, ambientes térmicos, almacenes, frigoríficos, entre otros, colocaciones, fuentes de ruido, fuentes de vibraciones, así. También está colocado los peligros químicos, ¿no? Humos metálicos, entre otros, y también peligros fisiológicos. También peligros mecánicos, que son la altura de equipo, definición del suelo, objetivos de suelo, y, entre otros. Ahí les he colocado más o menos todos los peligros, riesgos y consecuencias que pueden tardar. Como por ejemplo, como ya estaba leyendo, una fuente de ruido. El riesgo tengo el peligro es, perdonen, el peligro es una fuente de ruido. El ruido es exposición al ruido. ¿Y cuál es la consecuencia? Como ustedes lo pueden ver acá. Hipocausia, cefalia, estrés, desconexión de la actividad. ¿No? Ahí tenemos. Y también se les está colocando lo que son las probabilidades para que ustedes puedan determinar, de acuerdo al tablero de peligros, riesgos y consecuencias, para poder identificar los índices expuestos, ¿no? Los índices propuestos de trabajo, los índices de capacitación y entrenamiento, y índices de frecuencia. El ejemplo, tenemos de valor del 1 al 4 para poder establecer. Del 1 al 3, por ejemplo, tenemos un índice. Acá yo también se les está colocando los índices de probabilidad de acuerdo a la fórmula de identificación. Del 1 a 3 tenemos la exigencia y la implementación satisfactoria. Después tenemos a personas de entrenamiento, identificación y control de peligros, y la exposición de carga al daño. También tenemos las consecuencias que están ya expuestas, lo que son inaceptables, crítico o alto, moderado, y tolerante y trivial. Cada uno tiene un puntaje hasta el 100%, pero vamos agregando como es inaplicable o inaplicable. Por ejemplo, este es 61 a 64, consecuencia. Y tenemos no debe ser, bueno, determina la consecuencia. También tenemos los trabajos ejecutados y ejecutivos, entre otros. También tenemos lo que es concerniente a la severidad. También es el valor del índice de 1 al 4, que se les está colocando el índice de severidad leve, moderado, grave o mortal. Acá también el nivel de riesgo. También tenemos acá, para que puedan establecer a lo que estaba mencionando anteriormente, a lo que son las consecuencias. Acá está la fórmula de riesgo para que ustedes puedan determinar la prioridad, si es 1, A1, 1, 3, 4, ¿no? Pues siendo es asignado. También tenemos la calificación de riesgo, ¿no? Digamos, vamos a hacer un ejemplo. Si en el área, por ejemplo, estamos haciendo nuestro hiper, siempre con este tipo de tabla, siempre debemos de identificar qué es el hiper, el tipo de proyecto, el responsable que lo está realizando, el área SOMA, siempre la fecha de actualización, en qué área está determinada, como ya les mencioné, les mostré lo que es el sistema de contra incendios, ¿no? Y a dónde está aplicado que ha dicho de actividad, que es el sistema contra incendios. No siempre manejando un código determinante para dicho proceso, para poder identificarlo, porque para cada proceso de actividad debe determinar
cada hiper. Por ejemplo, tenemos lo que son en esta área de instalaciones sanitarias. Voy a bajar un poquito. Descargas y traslado de tubería, accesorios, equipos y bombeo. Ese es el subproceso. También tenemos la actividad de descarga y traslado manual, que no es rutinario. En la descarga y traslado con maquinaria pesada tampoco es rutinario. El trabajo de izaje, que tampoco no es rutinario. La inspección del área, que siempre debe ser rutinario. El traslado de herramientas, materiales y manuales, que debe ser rutinario. El roscado de material que yo les estoy diciendo la tubería contra incendios es material tubo negro, que le denominamos H40, que debe ser de color rojo, como determina la norma. Y el roscado que se hace a través de una máquina, ¿no? Que hace las ranuras para poder endosar las roscas. También tenemos, acá especifica bien que es el ranurado, que también debe ser rutinario, las perforaciones para acoplar los elementos de sujeción, el montaje de la tubería con escalera y el montaje de tubería con andamio, como inicialmente lo mencioné en el plano. También tenemos la instalación de rodadores, que no es rutinario, la soldadura de arco, que también en algunos elementos existe, el esmilado, montaje de bomba contra incendios, que no es rutinario, el pintado de la tubería y el lijado de la tubería. Como ustedes pueden ver, son todas las actividades que comprometen a lo que es la instalación de tuberías H40, que es para el sistema contra incendios. También tengo que ver las tareas. Por ejemplo, si descargo y traslado manual, es el traslado de material. El tipo de acción no es recurrente. El puesto de trabajo de accesorios, quien lo está elaborando, es el operario, oficial o ayudante. Y qué peligros conlleva la descarga y traslado manual no rutinario. El choque manual, ruido excesivo, la falta de orden y limpieza y verificación de herramientas, accesorios, entre otros. Un piso desnivelado, peso de materiales inestables, filos cortantes, ¿no? Por eso siempre se debe de colocar cuál es el riesgo el atropello si tengo un choque manual, cuál es el riesgo del ruido excesivo, lesión auditiva, la falta de orden y limpieza, tenemos la caída del mismo nivel. Si el área está, digamos, desordenada, porque va a haber una caída de desnivel. El piso desnivelado, siempre también otra vez la caída de desnivel. El peligro de material, que son las lesiones ergonómicas. El material inestable, que también... Y también los hilos cortantes, que también que producen un riesgo, que es el corte. Digamos, tenemos un choque manual, el riesgo es un atropello, cuáles son los controles actuales de la señalización, vías despejadas. Por ejemplo, en el ruido, que es el peligro, la lesión auditiva, que es el riesgo, es el uso adecuado de los EPPs. La falta de orden y limpieza, el riesgo de la caída de desnivel, y cuáles son los controles, la charla de inicio, y siempre antes de realizar cualquier tipo de actividad, siempre realizar el orden y limpieza, y al finalizar dicha actividad también. El piso a desnivel también te produce un riesgo de caída de desnivel, el uso de tacos sin señalización o sectorización, también se puede colocar, el peso de materiales, lesión ergonómica, y cuál es el tipo de control, una pausa activa que lo realiza el mismo grupo o a través de una inspección de salud ocupacional y realiza dicha actividad. Por ejemplo, acá tenemos materiales inestables que me genera un riesgo de contusiones, y para eso siempre debe de realizar una charla de inicio, siempre también reflejado salud ocupacional, para que puedan tener control de dicha área. Por ejemplo, filos cortantes. Al momento de hacer el roscado siempre se va a generar algún tipo de corte, como cuchilla, que te va a producir el riesgo de un corte. Para ese control, identificar el material con hilos cortantes. Por eso siempre es importante el uso de EPPs y los guantes adecuados. Nos vamos también al choque manual, que es el atropellamiento, la señalización y vías despejadas. ¿Cuáles son los índices? Por ejemplo, el índice A se está colocando 1,
el índice, a ver, para que me puedan entender. Como ingeniero puedo sacar los índices de probabilidad. Me voy a mi cuadro de probabilidad y indiqué que yo tengo un cuadro que está normado. Los índices expuestos, ¿no? Me voy a otra vez acá. Los índices expuestos, yo veo que es una señalización y vías despejadas. Me voy a probabilidades y me dice que es una exigencia e implementación satisfactoria. También veo dentro de mis peligros, hago una pequeña verificación y verifico que de este incumplimiento, peligro, riesgos, consecuencias. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que debo de tener un índice de exposición del 1 al 3. Entonces, no es mínimo porque el personal está capacitado, está controlado y se puede realizar el levantamiento de dicha observación rápidamente. Entonces, tengo 1. También tenemos a probabilidades, que también es en el índice de procedimiento de trabajo, ¿no? De experiencia y la investigación satisfactoria. Acá el personal está calificado, entonces muy bien. Entonces podemos calificarlo del 1 al 2. Reviso mi lista de peligros, ¿no? Nuevamente lo busco y me voy al índice de probabilidades, consecuencias, y también me dice que está dentro de la reglamentación no tolerable. No es necesario la mejora de acciones preventivas. Muy bien, entonces es regulado. Igualmente me voy al número 3 o C, que mi índice de capacitación y entrenamiento es adecuado. Entonces yo tengo que también tener algo de severidad en este punto de acá. Entonces acá tengo un punto medio, que es trivial. No se requiere adaptar ningún tipo de acción porque también el personal está capacitado, tiene su inducción y lo demás, pero siempre tiene un nivel de control. Me voy a otra probabilidad, me voy a la probabilidad que es el índice de frecuencia de exposición, ¿no? Tenemos también, es una exposición moderada porque es como dice la lista de peligros, un choque manual, un riesgo de atropellamiento, cuáles son mis niveles de control, una señalización. Entonces yo tengo que ir a mi índice para ver cuál es la consecuencia, o sea, esporádicamente que me pueda suceder en un año, ¿no? O sea, un atropellamiento dicho de dicha área que está controlado me puede dar en un año, ¿no? Un índice de probabilidad de accidentalidad. A esto, ingeniero, ¿cómo yo saco el índice de probabilidad? Muy bien. En la suma de todos los elementos que están acá, que ya mencioné, y se va sumando. Me da un índice de probabilidad de 8. ¿Dónde está? Está 8. ¿Dónde estoy marcando? Ocasionalmente, al mes se puede suscitar algún tipo de accidente. ¿Cuál es el índice de severidad? Igualmente, se va regulando para poder ver la severidad. Entonces, ¿dónde está el tipo de incidencia? O sea, ante una posible caída o de severidad, allá. Si es una caída, me puede causar lesiones. Si se cae, no es controlado, no tiene sectorización, ¿no? Como inicialmente indica, ¿no? Que me puede pasar el riesgo de un atropellamiento. Entonces, que es algo grave, me voy a la severidad, entonces me voy al valor índice 4, que puede ser un posible mortal. Colocamos en la numeración y esto me va a dar todos estos factores sumados, multiplicados, perdón, para que me dé el nivel de riesgo inicial, ¿no? Y me puede dar un número de criterio o valor de riesgo inicial. Como ustedes ven, acá también se les ha indicado cuál es la fórmula. Si, digamos, yo me voy acá, ¿cuál es la consecuencia? Si es trivial, me voy a nivel de riesgo, y acá está. Si es trivial, inmediatamente me va a sacar la fórmula. Ya está con la fórmula, ¿no? También, ¿no? Es trivial, mayor o menor de tolerable, mayor de igual a moderado, mayor o igual a crítico, mayor o igual a inestable. Como ustedes pueden ver, tienen los valores, mayor o igual que 4, mayor o igual que 8, mayor o igual que 31, igual a 60, mayor o igual a 64. Ingeniero, yo puedo reducir los valores grandes de acuerdo a la coordinación. No puede realizar, pero siempre se puede catalogar de 1 a 10, de 1 a 100,
¿no? Para poder tener un nivel de aceptación. Todo está ligado a dicha fórmula para poder tener una calificación de probabilidades. Ya, muy bien, ingeniero. Tengo un valor de riesgo inicial que me está dando un valor de severidad 1 y 4. ¿Dónde está? En este valor 4. ¿No? 4 y me está dando un valor de riesgo crítico. Porque también, como ustedes saben, acá se ha puesto el índice de severidad que puede ser algo mortal a una caída a desnivel. ¿No? Todo sumado a ello me puede lanzar a me está saliendo crítico, me puede salir esto, trabajo por ejecutaje, entonces no debe de comenzar si no hay un tipo de inspección o verificación establecida. Por eso es crítico. ¿Por qué? Porque el nivel de severidad tengo un riesgo muy alto, que es el atropello. De igual manera, como dicen, vamos a hacer otro ejemplo, el ruido excesivo, que tengo una lesión auditiva y que debo hacer un control de EPPs. Obvio que acá los índices son menores porque el personal sí o sí tiene que hacer el uso adecuado de dicho elemento. Pero ingeniero, tengo, ¿qué tal? El personal no utiliza adecuadamente los tapones auditivos o los protectores auditivos tipo copa. Acá me dice el riesgo que yo le estoy colocando una lesión auditiva. Entonces, el nivel de severidad, ustedes van al cuadrito, también es mortal, porque puede quedar sordo. También tenemos el índice de severidad, nuevamente me voy al cuadrito, ¿no? Que también si hace un uso inadecuado, o los usa ineficientemente, puede ser moderado, lesión incapacitante temporal, ¿no? Y así sucesivamente, tengo el control, y si yo tengo un control de uso adecuado de EPPs, puede ser tolerable, ¿no? Acá tengo el índice de riesgo y también tengo la calificación. O sea, tengo una probabilidad mínima, o sea, es tolerable. Y así sucesivamente, este cuadro que ya pasé a Questing, pueden descargarlo y pueden practicar con seguridad. Ingeniero, ¿cómo lo puedo hacer? Acá te lo indica, peligro y riesgo y cuál es el tipo de control. ¿Dónde lo busco? En las probabilidades. Ahí se les está detallando el valor, el índice expuesto, el índice de procedimiento de trabajo, el índice de capacitación y entrenamiento y el índice de frecuencia y exposición. Es un poco, como les puedo mencionar, tener mucho criterio, mucha neutralidad al realizar dicho contexto del IPER. Muy bien, ¿qué más? También es cómo eliminarlo, cuál es la situación, cuál es el tipo de control. No, esto va relacionado al control. Ingeniero, ¿yo puedo utilizar acá? Sí. Le puedes poner lo que puedo utilizar comúnmente, una charla de 10 minutos. ¿No? Y así tengo los controles previos para poder tener. Ingeniero, ¿lo puedo hacer realizar todo? Claro, lo puedes relacionar. Porque siempre es importante un control. ¿El control cuál es el inicio de trabajo? También, ingeniero, ¿y también puedo colocarle el nivel de control en EPPs? Por supuesto, puedes ponerle el símbolo que tú puedas determinar que tiene que ser uso adecuado de EPPs. Ese es un medio de control. Tengo dos factores, dos valores. Ya les mencioné que también podemos sacar acá los valores. O también podemos, ¿cuál es el tipo de control? Ingeniero, tenemos la inspección de EPPs, entonces se coloca inspección de EPPs. Ya está, con eso ya lo tengo regulado y controlado. Listo. Como ya les estoy mencionando, también tenemos la evaluación de riesgos residuales y también se catalogan como los valores que ya les comenté, las probabilidades, las consecuencias y las severidades. Acá también tenemos los niveles de peligro, riesgo y consecuencia, para que lo puedan colocar. Entonces, vamos a hacer el ejemplo de los EPPs. Ruido excesivo, lesión auditiva, uso de EPPs. Muy bien, entonces acá me voy a la evaluación de riesgos residuales. Ingeniero, ¿por qué los valores son mínimos? Muy bien, ya los expliqué que también tenemos una calificación de riesgo, un nivel de riesgo y una severidad. Ya, entonces está enfocado al nivel de severidad. ¿Sí?
Las lesiones pueden ser menores, ¿sí? Pueden ser menores si tú tienes un verdadero control o regulación de controles en sucesión de probabilidades. Y entonces, si yo tengo una buena capacitación, entonces mi nivel es 1. Mayor probabilidades, obvio que mi personal siempre va a estar con capacitaciones y entrenamientos, tiene su procedimiento de trabajo, tiene un índice de frecuencia de accidentabilidad, entonces me genera un 1. Ingeniero, pero el valor puede ser 3. Claro, el valor puede ser 3 porque el índice de probabilidades se está catalogando de acuerdo a norma del 1 al 3 hasta mayor o menor 15. Muy bien, entonces, ingeniero, pero ¿tenemos otros valores? Sí, tenemos unos valores de índice de severidad que tenemos mortal, grave, moderado y leve, donde el 1 es leve. Entonces, ya tengo mayor consecuencia. Si yo uso al personal capacitado, entrenado, entonces tengo 1, ¿no? Acá nuevamente me voy. Al índice expuesto fue capacitado el personal, muy bien. Al índice de probabilidad en el trabajo, tiene su IPER, tiene su ATS, tiene su PETS, tiene sus inspecciones de herramientas, equipos de PP, entre otros. Muy bien, entonces es trivial. Igual, nuevamente, me voy a lo que son los índices de capacitación y entrenamiento. Si tengo capacitado, tiene inducción, tiene capacitación específica, muy bien. Entonces, también a lo que voy a la frecuencia de exposición. Estoy cumpliendo, sí estoy cumpliendo con todo lo requerido bajo norma. Entonces, es algo. ¿Qué probabilidad tengo? Es la sumatoria de todo, de las probabilidades, que me está sumando 4. El índice de severidad, me voy al índice de severidad, ¿cuánto me está marcando? 1. ¿Qué me está considerando? 1. Entonces, ¿qué es leve? Lesión sin incapacidad. ¿Sí? Llegará a suceder algo. Muy bien. Entonces, se multiplica lo que es la probabilidad y el índice de severidad y me va a salir la probabilidad de severidad. Entonces, como ustedes ya saben, me voy al cuadro de severidad, ¿no? Que me está mencionando que es trivial. Muy bien. Entonces, ahí ya tengo complementado casi todos los lineamientos solamente en el uso adecuado de EPPs para evitar cualquier tipo de ruido excesivo o lesión, porque acá nosotros manejamos decibeles. Y esos decibeles, por el tipo o por el área de trabajo, siempre se debe de dar, bueno, aunque no estoy muy convencido del uso adecuado de los tapones de silicona, pero la norma lo exige. Y también, de acuerdo a los decibeles, se utilizan lo que son nivel de control, a los tapones auditivos tipo copa. Como ustedes pueden revisarlo con el tiempo, ¿no? Si la última clase también nuevamente voy a repetir esto, les sugeriría que lo revisen y que hagan las consultas en esa clase para poder determinar dónde hay una observación y poderles aclarar el tema. Pero revísenlo. Tenemos la lista de peligros, las probabilidades, las consecuencias, la severidad, nivel de riesgo y la calificación de riesgo. Todo eso se le está mencionando y se le está dotando de material de refuerzo. Bueno, nuevamente regresando a la clase, tenemos el IPER, ya les hice un ejemplo, y cuáles son las consecuencias y cuáles son los riesgos, peligros y cómo los puedo controlar. También tenemos la matriz básica de evaluación de riesgos, que ya lo mencioné, probabilidades, todo este desglose se les está dando para que ustedes puedan determinar cuáles son los alcances de cada punto, severidad, probabilidad o nivel de riesgo. Y lo puedan ejecutar con entendimiento cada sector o cada bloque del IPER. También, como ya les mencioné, también tenemos los aspectos de riesgo que son las acciones, psicosocial, riesgos biológicos, riesgos ergonómicos, riesgos ergonómicos que pueden tener peligro de eventos o consecuencias y cuáles son el tipo de acción que se debe de tomar. Y entre todo, espero haber sido claro en la clase. Como les digo, nuevamente estos materiales se les está pasando a Cohesión Ingeniero porque los puedan descargar
Y en la antepenúltima clase estoy volviendo otra vez a mencionar dicho tema, que espero realizar ya un conjunto de una actividad global con ustedes en conjunto para que puedan realizar la matriz eficientemente. Ante todo, muchísimas gracias por su atención. Doy pase a Poesía. Muchísimas gracias. Gracias, ingeniero. Bueno, vamos a pasar a las preguntas. Algunas preguntas ya saben que pueden levantar la mano para poder activarles el audio, o si no, también pueden escribirnos por los comentarios, por favor. A Luis Valero, por favor, le podrían activar el audio. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ante todo, agradecer al exponente, muy buena ponencia. Y a la vez también quiero hacer dos consultas. Bueno, la primera es con respecto al IPER-C, al tipo de actividad. ¿En qué momento se puede considerar situación de emergencia en el IPER-C? ¿En qué actividad, no? Y la segunda consulta es, si bien es cierto, en la normativa te menciona, ¿no?, que el IPER-C debe ser difundido en un lugar visible en nuestro centro de trabajo, pero he visto que solamente colocan el IPER-C en línea base, ¿no?, que el que lo hacemos, ese grande, ¿no?, que es pura letra. Y me he dado cuenta que, bueno, es común que los trabajadores a veces no le llaman la atención, ¿no? No es, el hecho de no tener gráfico no lo llama mucho la atención. Entonces, mi consulta es lo siguiente. ¿Se podrá modificar, digamos, a través de símbolos gráficos para que sea más visible a los trabajadores? ¿Se podrá hacer eso o la norma no permite? Muchas gracias por las consultas. Muy buenas noches, gracias por la pregunta. Efectivamente, yo también tenía esa consulta anteriormente, pero ¿qué es lo que yo he hecho en mis centros de trabajo? Y yo colocaba por cada sector o derivaba a cada jefe de grupo o especialista de esa área poder difundir dicha acción, ¿no? Porque también están dentro de las responsabilidades del plan de seguridad. También es conversar desde la alta gerencia, capacitar a los especialistas encargados para poder difundir a sus trabajadores dicha matriz hiper. Después, como también dentro de la exposición hice que es muy importante tener un cronograma, una programación anual, donde en cada punto se puede determinar una capacitación de dicho hiper, a través de símbolos, a través de mímicas, a través de acciones, ¿no? Para que puedan entender en su gran magnitud qué cosa es un proceso. Bueno, pasando a la primera pregunta que tú me hiciste, efectivamente, también dentro del hiper, voy a mostrar un momento, también estoy considerando, ¿no?, lo que son, por ejemplo, los términos de emergencia. Por ejemplo, vamos a un poco de andamio, que estaba hablando un poco del montaje de andamios, que también es un acto de peligro, ¿no?, que también están dentro considerados. Tú puedes ver tan caídas de desnivel, ergonómicas, fracturas, entre otros. ¿Y cuál es mi tipo de control? Siempre verificar el plan de emergencia para tener un ciclo de valor moderado. ¿Cómo lo puedes transmitir hacia los trabajadores? Haciendo, como en la clase de ayer de trabajo en altura, se hizo una capacitación de una caída de desnivel en andamio. O sea, es involucrar al trabajador dentro de las acciones de la matriz hiper y de su mejor entendimiento. A la vez, reforzar a través de clases dinámicas con el llenado de los ATS. Es prácticamente que el área de seguridad debe de enseñar rutinariamente a todo el personal con una capacitación específica, y si es de refuerzo, mandar al personal para que pueda realizar una matriz hiper-C de control
y también el ATS debidamente ejecutado. Muchas gracias. Gracias. A ver, por favor, Animar López. Hola, bien, ¿se me copia? Sí, sí se te escucha. Ya, gracias ingeniera y gracias ingeniero Maraví. Justo lo que yo tengo en consulta. No se te está escuchando. ¿Tienes el audio apagado? Ahora sí. Está apagado tu audio. Bueno, sí, sí se te escucha. Ya, disculpen. Ya, justo lo que yo tenía consulta en el IPRC a comparación con el ATS, los peligros y el riesgo, podría repetir en la actividad en las diferentes actividades, ¿no? Por ejemplo, que en la primera actividad en el trabajo siempre lo hacemos como inspección de área de trabajo, lo que es en ATS, y después la segunda actividad vendría a ser inspección de herramientas y en la tercera actividad vendría a ser lo que es ejecución de trabajo ya, ¿no? Con tal trabajo que se realiza. Y en caso del riesgo, el riesgo de la inspección de área de trabajo podría repetirse en, en, en la otra actividad. Gracias. Buenas noches, mi estimado. Efectivamente, es una buena pregunta. Nuevamente me voy a mi tabla del IPER. Acá se les está agregando un listado de peligros, riesgos y consecuencias. Siempre es favorable que cada actividad tiene un riesgo y un peligro. Ingeniero, pero yo estoy viendo que mi inicio de trabajo tengo que colocar un riesgo que es el orden de limpieza. Y después, consecuente, como ya les mencioné, por ejemplo, el peligro, por ejemplo, estoy diciendo, ruido excesivo, ¿no? Si tengo dentro del área de trabajo, es el área de metalmecánica, yo puedo poner verificación del área de trabajo. Por esta consecuencia, puedo tener que el área no está en orden de limpieza, no tiene una sectorización, no tiene unas vías, o que me puede causar un atropellamiento en el riesgo, una lesión de fractura. Muy bien. En el otro, pasando al proceso de trabajo, dentro de mi trabajo, ¿no? Es equipo de poder. Mi peligro es un ruido excesivo y ¿cuál es el riesgo? Una lesión auditiva. Por ejemplo, ¿cuál es el tipo de control? Es el uso de PPs adecuado. O sea, para que me puedas entender, cada trabajo tiene que tener una actividad y un riesgo. Siempre hay un riesgo. Espero a ver si lo tengo. Gracias. Bueno, a ver, a Jover. Buenas noches. Buenas noches. Qué gusto, ingeniero. Muy buenas noches. Encantado saludarle por este medio. Lo que yo quiero hacerle una consulta es lo siguiente. Por ejemplo, nosotros que trabajamos en la minería, trabajamos con la matriz de riesgo que es el IPRC. Pero ¿qué pasa si el IPRC controla los riesgos residuales? Porque los riesgos residuales hay muchos. ¿Y el IPRC lo puede controlar? Muy buenas noches, Jover. Siempre hay como le digo, siempre hay una evaluación de riesgos residuales, siempre. Pero nosotros, ahorita yo estoy dependiendo del ATS y el IPER. Un momento, por favor, yo tengo un IPRC para poderte explicar. Un momento, por favor.
Gracias. ¿Alguna otra consulta? Creo que ya no hay ninguna consulta. Mm, ya no hay ninguna. A ver. Bueno, entonces vamos a dar por concluido. En primer lugar, quiero agradecer al ingeniero Luis Maraví por compartir su experiencia y su sabiduría con todos nosotros. Voy a compartir mi pantalla ya para poder culminar de una vez. Sin antes decirles, por favor, que no se olviden la evaluación del día domingo, que es de la sesión 3 y la sesión número 4, que es la del día de hoy. Ya saben que los materiales, el video, todos los formatos que está compartiendo el ingeniero están en nuestra página web también. Ingresan a coesingenieros.com en la opción de cursos, ingresan a plataforma y ahí van a encontrar el video, los formatos, todo lo que el ingeniero está compartiendo para ustedes. Sino también nosotros estamos compartiendo por el medio de WhatsApp todos estos enlaces. Nuestra próxima clase ya es el 1 de agosto, va a ser nuestra clase número 5. Bueno, concluimos con esta sesión número 4 del curso de este evento que está organizado por el capítulo de Ingeniería Ambiental y Sanitaria, coorganizado con COES Ingenieros y respaldados por el Colegio de Ingenieros del Consejo Departamental de ICA. El día de hoy ha sido muy bonito compartir con ustedes y agradezco su participación y compromiso. Les dejo un mensaje. Recuerden que este curso es solo un comienzo del viaje de aprendizaje, de un aprendizaje continuo. En COES Ingenieros, inspira tu mente, aprende sin límites. Nos vemos la próxima sesión. Buenas noches.